18 y 19 del libro de Romanos, creo que va a ser de mucha bendición, como las grabaciones anteriores que hemos hecho. Estamos tratando el libro de Romanos capítulo 1. Hemos visto que el apóstol San Pablo está dirigiendo una carta, está escribiendo para la iglesia que está en Roma. Y en este verso 18 y 19, la verdad es que es un texto precioso, porque mirad cómo dice la Reina Valera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero me encanta cómo lo llega a expresar la Nueva Traducción Viviente, porque creo que es más clara, más concisa y lo interpreta mejor el texto. Dice: Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente o se ha dado a revelar por medio de la creación. Aquí lo que podemos ver es que el apóstol San Pablo está diciendo que Dios se ha dado a conocer, y de lo que se conoce de Dios es por medio de la revelación general, es decir, por medio de los árboles, del viento, del frío, del calor, gloria al Señor, de las aves, de las plantas, de los riachuelos, del mar, de las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. De todo lo que es creado, de la creación, es una evidencia tangible de la existencia de Dios. Ahora, esto se cree por la fe, pero esta fe no es suficiente para que uno pueda ser salvo. Gloria al Señor. Sin embargo, el apóstol San Pablo dice que Dios muestra su ira. ¿Desde dónde? Desde el cielo, contra todos los que son pecadores y también los que son perversos, los cuales detienen la verdad con su propia perversión. Ellos, aunque son perversos y continúan viviendo en la perversidad, ellos no viven sin excusa. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él, desde antemano, ya se ha hecho evidente en medio de la creación. Esto es lo que está enseñando el apóstol San Pablo. Gloria al Señor. Ahora, para entender este texto, gloria al Señor, de la ira de Dios, no se está refiriendo a una emoción impulsiva como la ira que nosotros solemos tener continuamente, la ira humana, sino más bien la reacción justa y continua de un Dios santo contra el pecado. Podemos ver que en el Antiguo Testamento la ira de Dios está vinculada a la justicia divina. Gloria al Señor. No es una ira desvinculada de la justicia divina. Van unidas. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es justa. No es motivada, producida por un impulso incontrolable, sino más bien de su carácter santo. Aleluya. Ahora, ¿contra qué? Contra el pecado y el quebrantamiento de la ley a Dios. En este caso, Pablo parece ser que está extendiendo esta idea a toda la humanidad y no solo al pueblo judío, como muchos han querido sugerir. Cuando se habla de que Dios revela o se revela, aquí el verbo en griego, gloria al Señor, la palabra, ustedes saben que la palabra revelación en griego es apocalipsis, descorrer el velo, pero para ver los acontecimientos escatológicos futuros. Pues aquí la palabra revela no está hablando de un apocalipsis
de acontecimientos futuros, sino más bien a una apocaliptea o apocaliptei, que significa que tiene el verbo presente, está en presente. Y lo que la Pablo está indicando, que este apocalipsis o esta forma de revelar, esta ira que se está revelando, no es solo es en cuanto a escatología, a futuro, sino que se está revelando continuamente ya en el presente. Por eso podemos observar que la vida de los seres humanos, mediante el juicio que se está revelando y las consecuencias del pecado, son evidentes. Y esto podemos conectarlo con la doctrina de la depravación humana. La humanidad, al rechazar a Dios, está bajo su juicio continuo. La Biblia dice claramente que el hombre yace en el pecado, destituido de la gloria del Señor, muertos en sus delitos y pecados, que se deleitan en el pecado. Gloria al Señor. Ahora, impiedad e injusticia. Parece ser que Pablo está distinguiendo aquí dos aspectos muy importantes, porque está hablando acerca del pecado. Habla de la impiedad y de la injusticia. Son dos términos muy distintos. Gloria al Señor. Mira, la palabra impiedad en griego es asebeia. La palabra asebeia tiene la connotación de pecado contra el mismo Dios, como por ejemplo la idolatría o cuando uno niega su autoridad divina. Sin embargo, el hombre no solamente peca en asebia contra Dios cometiendo idolatría. La palabra idolatría no solamente es postrarse, adorar y venerar a un ídolo, es poner algo o a alguien en primer lugar. Por eso entendemos que donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Gloria al Señor. Ahora, la palabra injusticia, aunque es muy paralela, porque en griego es adikia, y adikia significa también pecado, pero ya no es un pecado contra la persona santa de Dios directamente, como por ejemplo la idolatría o que uno niega su divinidad o su justicia, su autoridad, sino que este pecado de injusticia va en contra de los demás, manifestando la corrupción que hay en el hombre y la opresión, por ejemplo, cuando oprime o tiene un mal comportamiento inmoral contra su propio prójimo. Gloria al Señor. Ahora tenemos que entender que tanto la impiedad, el pecado contra Dios, la injusticia, el pecado contra el hombre, ambos aspectos están relacionados, ya que uno rechaza a Dios, inevitablemente resulta en un deterioro moral y también social. Vemos en la creación, de alguna manera, la creación está dando una evidencia del conocimiento o de la existencia de Dios por medio de la creación. Porque cuando Pablo está afirmando que la humanidad tiene conocimiento de Dios, esta humanidad perversa que vive en sus delitos y pecados y que persiste vivir en la perversión, gloria al Señor, tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce ha sido manifestado, gloria al Señor, porque asimismo Dios quiso manifestarse en medio de la creación. Y aquí podemos ver, gloria al Señor, que a esto se le podría llamar, como llama la teología, la revelación general, según la cual Dios se ha dado a conocer universalmente a través del orden creado. Romanos capítulo 1 y verso 20. Podemos ver claramente que este conocimiento, gloria al Señor, no es suficiente para la salvación, pero sí que es suficiente para poder establecer la responsabilidad moral de cada individuo, de cada persona. Por eso ahora entendemos que el concepto llega a reflejar ideas presentes en el Antiguo Testamento, como en el Salmo capítulo 19, que están declarando cómo los cielos están proclamando la gloria de Dios,
Sin embargo, Pablo enfatiza que este conocimiento ha sido rechazado, lo cual demuestra la rebelión inherente que radica, gloria al Señor, que mora en la propia humanidad. Vemos claramente que en la época del apóstol San Pablo, el mundo grecorromano era profundamente muy religioso. Aunque eran politeístas, dado a la adoración y a la veneración de diversos dioses, vemos que, por ejemplo, los romanos adoraban a múltiples dioses, incluidos ellos adoraban a Júpiter, a Martes y Apolo. Muchos rendían culto al emperador, como si él mismo fuese una propia divinidad. Al mismo tiempo, las religiones mistéricas, como por ejemplo el culto a Isis o a Mitra, llegaron a ofrecer experiencias espirituales personales. Vemos por otra parte que la filosofía de aquel tiempo también jugaba un papel muy importante, ya que por ejemplo los estoicos, por ejemplo, ellos creían en un logos universal, una fuerza racional que llegaba a gobernar todo el cosmos. Aunque estos conceptos apuntaban a una realidad que trascendía, nunca llegaba al conocimiento del Dios único, y es por eso que Pablo critica esta ceguera espiritual al afirmar que la evidencia de Dios es clara, pero la humanidad ha tomado la decisión, ha decidido rechazarla cruelmente. Entonces, estamos viendo que la corrupción moral en Roma es patente. Vemos que el Imperio Romano, aunque ordenado y avanzado en muchos aspectos, estaba marcado por la injusticia, la esclavitud, la desigualdad económica y la explotación eran comunes. Además, las prácticas religiosas frecuentemente incluían inmoralidad como la prostitución ritual. La injusticia que el apóstol San Pablo está mencionando es un reflejo de este contexto, en el que la negación de Dios lleva a una sociedad degradada. Esto sienta la base para su argumento de que tanto los judíos como los gentiles necesitan la redención que solo Cristo puede ofrecer. Romanos capítulo 1 y verso 18 y verso 19, que es el tema que estamos tratando, presenta un mensaje contundente. Dios se ha revelado claramente en la creación, pero la humanidad, al rechazar esta verdad, está bajo su ira justa, no una ira impulsada por sentimientos ni por emociones, sino sujeto bajo la ira divina, que es una ira justa. Este mensaje no solo condena al mundo grecorromano de la época del apóstol San Pablo, sino que también es una advertencia universal sobre las consecuencias del rechazo continuo a Dios. Y les termino, gloria al Señor, esta breve explicación leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Gloria al Señor. Así que, hermanos queridos y hermanos, este texto ha sido crucial para poder entender el propósito de la carta del apóstol San Pablo. Tengamos como punto de referencia lo que el apóstol San Pablo está diciendo y apliquémoslo a nuestra vida. Dios se ha hecho revelar o se ha dado a conocer por medio de la creación. Debemos de creerlo por la fe. No continuemos, gloria al Señor, en una vida inmoral continuamente, porque se revelará o se manifestará la justicia, la ira de Dios, que es una ira justa. Amén. Ahora,
Esta ira justa que el apóstol San Pablo está explicando tiene unas consecuencias, aleluya, y tiene un porqué. El porqué es por causa del pecado continuo del hombre, de la humanidad, al rechazar deliberadamente, gloria al Señor, a Cristo, y no aceptar que Dios se revela por medio de la creación. Ahora, lo dejamos aquí y en la próxima grabación vamos a ver cómo se manifiesta o cómo se desarrolla, aleluya, la justa ira de Dios sobre el hombre. Un abrazo